Las oscuras calles de Londres fueron testigo de uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Esto es Viernes de Misterio. ¿Estás preparado? Este es un programa para todos aquellos amantes de lo desconocido. Te invitamos a pasar la puerta y sobrecogerte con los temas más terroríficos e impactantes de lo sobrenatural. Durante este camino irás acompañado por Alan y Rachel, tus anfitriones en este espacio de otra dimensión. Pasa y ponte cómodo, pero estate atento. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Bienvenidos a este espacio de misterio. Buenas noches, Rachel. Buenas noches, Alan. Esto es... Viernes de Misterio. Aquí estamos una vez más para compartir un rato ameno e intrigante. Esta noche venimos con dos platos fuertes, que estamos seguros que os serán de vuestro agrado. Queremos recordaros que os suscribáis al canal y así os notificarán cada vez que publiquemos un nuevo programa. Y si el capítulo os ha gustado, dadle a me gusta, que es la forma que tenéis para agradecer nuestro trabajo. Como primer plato de este menú, nos trasladamos a tierras australianas. Allí reviviremos uno de los casos ovnis más importantes, de contacto y abducción con una de estas naves, siendo a día de hoy un misterio saber dónde está el piloto y su aeronave. Como segundo plato, Alan nos hablará de... Jack el Destripador. Es el nombre que recibe un asesino en serie sin identificar, al que se le reconocen al menos 5 homicidios en Londres en 1888. Todo un mito que ha sido el concepto central de varias obras literarias, artísticas y películas. Poneos cómodos y subid el volumen de vuestros dispositivos. Y dejad que os traslademos a estas inquietantes historias. Frederick Valentich. Muchas personas no creen en los ovnis. Siguen haciendo comentarios irónicos sobre ellos. Uno de los que se escucha más a menudo es: si hubiera ovnis, ¿cómo se explica que los pilotos de aviones no los encuentran en los cielos? Aquí vamos a dar respuesta a esta pregunta. En este caso, porque el piloto no pudo volver a casa para contarlo. Hoy vamos a hablar de un evento casi único de desaparición de un avión y su piloto, como consecuencia del contacto entre una aeronave y un ovni. A pesar de haber pasado muchos años del incidente, aún a día de hoy se sigue sin resolver. Es un caso fascinante, y dentro de la casuística de los casos ovnis, este ha sido catalogado como un caso mayor, debido a la existencia de grabaciones de los acontecimientos y del alto número de testigos de lo ocurrido aquel día. Frederick Valentich nació el 9 de mayo de 1958 en Australia. Con apenas 20 años ya era un piloto experimentado, y su sueño era convertirse en piloto comercial. Su interés por la aviación fue desde la infancia. Su única pasión era volar. Le encantaba hacerlo, y en los últimos años de su vida fue lo único que hizo. Dedicaba todo su tiempo a volar. A sus 20 años tenía ya 150 horas de vuelo,
y cada vez que podía lo hacía, y así acumulaba más horas en su currículum. Tenía una licencia de piloto privado de clase 4. Esta licencia de vuelo le autorizaba a volar de noche, aunque solamente lo podía hacer en buenas condiciones meteorológicas. Dicha licencia la había adquirido hacía ya un año. En 2 ocasiones intentó entrar en las Fuerzas Aéreas Australianas, pero fue rechazado debido a que sus notas de acceso fueron insuficientes. Aún así, durante su adolescencia, consiguió ser miembro del Cuerpo de Entrenamiento de la Real Fuerza Aérea Australiana, en un programa para cadetes jóvenes, y consiguió visitar varias bases aéreas del país. En poco tiempo mostró sus dotes como piloto y consiguió el título de instructor de vuelo. Debido a su afán de conseguir su objetivo de ser piloto, se encontraba estudiando a tiempo parcial para convertirse en piloto comercial, pero aún no lo había conseguido debido también a sus malas calificaciones. Vivía con sus padres y era un joven muy feliz. Tenía novia y muchos amigos, y cada vez que podía realizaba su actividad favorita, que era volar. El 18 de octubre de 1978 se disponía a realizar un vuelo, pero le fue denegado debido al mal tiempo. 3 días más tarde, el 21 de octubre de 1978, Frederick realiza finalmente el vuelo que había planificado. Esta vez volaría solo. Su plan era volar desde Melbourne, en el sur de Australia, con destino a King Island, que es una isla que se encuentra en el estrecho de Bass, entre Australia y Tasmania. Se trataría de un vuelo de 1 hora aproximadamente y recorrería un tramo de unos 235 kilómetros. Según dijo a su familia, iba a ir hasta King Island a buscar un pedido de langostas para sus compañeros y amigos del entrenamiento aéreo, y avisó que volvería sobre las 10 de la noche. Su padre, Guido Valentich, recuerda perfectamente aquel día. Me encontraba tomando café cuando entró Frederick en la cocina. Aquel día estaba feliz. «Qué bonito día para volar», dijo. Y esa fue la última vez que habló con su hijo. Frederick se dirigió al aeródromo de Moorabbin, en las afueras de Melbourne. Se trata de un aeropuerto para aviones ligeros. Allí tenía alquilado un avión. Se trataba de un Cessna 182L, de color azul y blanco. Es un avión ligero, monomotor, de 4 plazas. Es el segundo modelo más popular de Cessna. Tiene un alcance de vuelo de 1.695 kilómetros y una velocidad de crucero de 269 km/h. Su longitud es de 7,5 metros y está construido con materiales muy ligeros que en caso de accidente en el mar le permitiría mantenerse a flote mucho tiempo. Dentro está equipado con 4 chalecos salvavidas y su matrícula es DSJ, que en el argot aeronáutico se designa Delta Sierra Juliet. Fred llegó pronto al aeródromo y estuvo algunos minutos verificando su monomotor. Tenía combustible más que suficiente para ir y volver de King Island. Las condiciones meteorológicas eran perfectas, buena visibilidad, cielos claros y viento leve. Se encontraba un poco ansioso ya que sería la primera vez que sobrevolaría el mar de noche. A las 17:20 horas presenta su plan de vuelo nocturno al oficial de información del aeródromo. Su plan de vuelo era despegar de Moorabbin,
sobrevolar las afueras de Melbourne y pasar por Cabo Otway hasta llegar a King Island en el estrecho de Bass. La altitud de crucero propuesta era inferior a 5.000 pies, con intervalos de tiempo estimados de 41 minutos hasta llegar al Cabo Otway y de 28 minutos desde el Cabo Otway hasta King Island. El avión fue reabastecido a su capacidad a las 18:10 y 9 minutos más tarde encara la pista y despega sin ningún problema. Para hacer esta ruta normalmente no se puede hacer en línea recta, porque eso implicaría estar sobre el agua casi todo el camino, y volar sobre el agua es más peligroso, por lo que los pilotos suelen ir desde Melbourne al sureste, a lo largo de la costa, hasta el Cabo Otway, que es el punto más cercano del continente a King Island. Esta ruta, a pesar de ser más larga, es principalmente por tierra. Sin embargo, incluso así, incluye un tramo de 85 kilómetros rectos sobre el agua. Cuando planifica la ruta, en el procedimiento estándar se debe de notificar a los aeropuertos de salida y de llegada, pero por algún motivo no registró el plan en King Island. Después de la salida, establece comunicación bidireccional con la unidad de servicio de vuelo de Melbourne. Se trataría de un vuelo report in Flint, es decir, es un vuelo de informes completos de una persona aún en aprendizaje. Tiene que estar en constante comunicación con la torre de control y reportar cualquier cosa que haya, así como registrar su paso por ciertos puntos determinados por razón de seguridad. Durante el vuelo estuvo acompañado por el controlador aéreo Stephen Rubik, de la torre de control del aeropuerto Tullamarine en Melbourne. Aún a día de hoy, en las entrevistas que hace, se conmueve con los recuerdos de aquella conversación. Al principio del vuelo todo parecía ir bien. Se comunicó varias veces por radio reportando su posición y altura. A las 7 llega al punto de notificación en Cabo Otway. Se pone en contacto con la torre y lo comunica. A partir de ahí hace el giro correspondiente en la costa y comienza el tramo sobre el agua, a 4.500 pies de altitud. Todo transcurría con normalidad, pero a los 6 minutos Frederick se pone nuevamente en contacto con la torre de control. Llevaba ya 45 minutos de vuelo. Eran las 19:06 minutos. Comienza aquí una conversación extraordinaria entre él y el controlador aéreo. Durante la conversación, el piloto comienza a describir algo fuera de lo común y reporta el avistamiento de una aeronave de gran tamaño que volaba muy cerca sobre él. Inmediatamente el controlador aéreo verificó con sus compañeros la existencia de algún avión en los radares, pero no había nada, lo que lo dejó más intrigado, así que le pidió que describiera lo que estaba viendo. El piloto lo describió como una nave con una luz verde brillante, que volaba a gran velocidad. Parecía copiar su trayectoria de vuelo o estar jugando con él. Pero cuando la voz del piloto se comenzó a alzar, con sentimientos de pánico, todo comenzó a cambiar. Dejaron de pensar en que se trataba de un avión militar y que podía tratarse de otra cosa. Finalmente el piloto volvió a hablar y la aeronave, tras hacerle varias pasadas, se volvió a acercar mucho al avión y se puso sobre él. Por entonces, el controlador ya estaba muy alarmado, ya que ningún avión podría hacer ese tipo de cosas, y a lo largo de la conversación lo descartó del todo y pensó que se trataba de otra cosa, seguramente del avistamiento de un ovni.
Al final de la conversación, el piloto comunica que el motor le empieza a dar un fallo mecánico, pero que aún así él intentaría llegar a su destino, en King Island. Comenta el controlador que por entonces Frederick ya estaba completamente en pánico. Sus últimas palabras fueron: "No es un avión", y se interrumpe para siempre la conversación. Aún con el micrófono abierto, pudo escucharse durante 17 segundos el ruido extraño de roce de metal contra metal. A pesar de no escucharse nada más, el controlador deja el canal abierto más de un minuto. Intenta nuevamente contactar, sin conseguir respuesta alguna. Además, la señal del radar también había desaparecido. Otros pilotos que escucharon la transmisión y debido a la intensa e inmediata presión sobre las autoridades de aviación civil, el Ministerio de Transporte australiano publicó una transcripción impresa de los últimos momentos de la conversación entre Frederick y la torre de control, mucho antes de que se emitiera el informe oficial del accidente. This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to be like landing lights. Comienza Valentich preguntando a la torre de control. Aquí Delta Sierra Juliet. ¿Hay tráfico conocido por debajo de los 5.000 pies? No hay tráfico conocido, contesta la torre. Valentich vuelve a contactar y dice: Parece que hay un avión enorme por debajo de los 5.000 pies. La torre dice: ¿qué tipo de avión? Y Valentich contesta: No puedo asegurarlo, hay 4 luces muy brillantes, me recuerda a las luces de aterrizaje. Casi al instante, Valentich se da cuenta de que no se trata de ningún avión comercial y cree que puede tratarse de algún tipo de avión militar y pide información a la torre de control. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. La torre de control le avisa que siga la escucha. Valentich sigue comentando: El avión acaba de pasar por encima de mí, a menos de 1.000 pies por encima. Lo que está ocurriendo es terrible. Vamos a analizar lo que sucede. A un pequeño avión le acaba de pasar uno grande a menos de 300 metros de altura. Esto es muy peligroso, debido a la turbulencia que este avión grande puede generar y afecta a la pequeña avioneta, provocándole incluso la pérdida de control. En su timbre de voz se puede apreciar esta preocupación. El piloto insiste: el avión está muy cerca de mí, y la torre de control le contesta Roger, que significa enterado, para hacer entender al otro que está escuchando el mensaje. Y le pregunta: ¿de verdad es un avión tan grande? Y Valentich contesta: No puedo asegurarlo por la velocidad a la que vuela. ¿Hay alguna actividad de las fuerzas aéreas en esta zona? Aquí resulta evidente que piensa que se trata de un avión militar, debido a la velocidad con la que le ha pasado. La torre contesta: no hay aviones conocidos cerca. Entonces, Valentich y la persona con la que está hablando en la torre de control se quedan desconcertados. El comportamiento posterior de la nave que está viendo Valentich se vuelve un poco extraño, y no sabe cómo describirlo, y tampoco sabe a qué se está enfrentando. Valentich comenta: Melbourne ahora se está aproximando desde el este hacia mí. Su voz se oye ya angustiada, debido a que se ve cómo esa cosa se le va acercando nuevamente a gran velocidad, en medio de la noche, y puede ver cómo se aproxima perfectamente. La torre de control no sabe qué contestar. El piloto insiste a los pocos segundos: Parece que está jugando, pasó volando sobre mí 2 o 3 veces, a una velocidad que no puedo determinar. Su voz es cada vez más nerviosa. La torre pregunta:
¿Cuál es su nivel de vuelo actual? Y Valentich contesta. Mi nivel es de 4.500 metros. 4500. Torre vuelve a preguntar. ¿Nos confirma que no puede identificar el aparato? Y Valentich contesta. Afirmativo. La torre sigue sin saber qué más decir. Entendido, stand-by, permanezca. La torre de control no tiene ni idea de lo que puede estar pasando y está intentando buscar una solución. Transcurren 10 largos segundos. Muerto de miedo, Valentich se comunica de nuevo con la torre de control y les indica que lo que está viendo no es un avión. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. No es un avión, esto es... La torre le pide si puede describir el aparato y Valentich contesta. Cuando pasa volando, veo que es muy largo. No puedo identificarlo mejor debido a la velocidad. Está delante de mí en este momento, Verlu. Torre, entendido. ¿Y cómo sería de grande el objeto? Y contesta Valentich. Parece que no sé. Parece que me está cazando. En este momento estoy orbitando y él hace lo mismo encima de mí. Tiene una luz verde grande y es metálico. Es muy brillante. A partir de aquí hay 5 segundos de silencio y Frederick vuelve a comunicar. Ha desaparecido. Durante tan solo unos 20 segundos, Valentich llega a tranquilizarse y vuelve a preguntar a la torre de control. ¿Ya sabéis qué tipo de avión es? ¿Es un avión militar? Y la torre de control le pide confirmación de que el avión ha desaparecido. Pero la comunicación se entrecorta y no se escucha bien lo que acaban de decir. Así que el control de vuelo vuelve a insistir. ¿El avión aún está con usted? Valentich contesta de un modo dubitativo. Y de repente el objeto vuelve a aparecer. Ahora se aproxima desde el suroeste. Este momento es crítico y vuelve a comunicarse. El motor está fallando. Marca 33 y 34 y está tosiendo. La torre le contesta, entendido, ¿cuáles son sus intenciones? Le están preguntando qué es lo que quiere hacer y Valentich contesta. Mi intención es ir a King Island. No, mejor a... Eso sigue volando encima de mí. Está sobrevolándome, pero no es un avión. Y a continuación se oye un sonido raro. Y es en este momento cuando se deja de oír la voz de Valentich, para siempre. El micrófono queda abierto durante 17 segundos y se termina la transmisión. Al final de la misma se puede escuchar una especie de sonido que no ha sido del todo identificado y es escrito como un sonido metálico, como de raspado o roce entre metales. No se ha podido dar ninguna versión oficial acerca de este sonido, a pesar de haber sido analizado por expertos. Fred nunca llegó a King Island. A pesar de todo lo que le estaba ocurriendo, Frederick pudo mantener la calma
e ir narrando todo lo que le estaba ocurriendo. A pesar de intentar una nueva comunicación con el avión, el controlador aéreo Stephen Ruby ya no podía hacer nada, así que activó la alerta inmediatamente. Eran las 19:12. Tenían exactamente la ubicación. Sabían perfectamente dónde se localizaba en el momento de la pérdida de la señal de radio, porque lo tenían en la pantalla de radar hasta que se perdió. Además, iba a ser fácil de localizar porque se trataba de un sector pequeño y acababa de pasar por el faro del cabo Otway. Y aunque era de noche, la zona era de fácil acceso. El estrecho de Bass es una plataforma continental poco profunda, con una profundidad media de 50 a 70 metros, lo que haría fácil la localización de restos. Además, es una zona con pocas corrientes que puedan arrastrar restos del avión. Por otro lado, el fuselaje de la avioneta es de aluminio, muy ligero, lo que permitiría que estos restos permanezcan a flote mucho tiempo. Una misión de rescate fue rápidamente organizada por mar y aire, liderados por un avión de reconocimiento marítimo RAF P-3 Orion. Se trata de un avión grande, de 4 motores, diseñado para la búsqueda, localización y recuperación en caso de accidentes. Este despega en cuestión de minutos, recorre la zona y se intentan localizar los restos. Simultáneamente, la Guardia Costera envía todo tipo de barcos. Incluso los barcos de pesca que estaban en la zona acudieron a la ayuda. También se une a la búsqueda más de 8 aviones civiles, y la policía por tierra recorrió toda la costa. Revisaron exhaustivamente toda la zona, por tierra, mar y aire. Incluso se buscó en parte del océano, recorriendo más de 1000 millas cuadradas. Por otro lado, el avión de Frederick estaba dotado de una radiobaliza de supervivencia. Sin embargo, nadie consiguió captar ninguna señal. A pesar de toda la búsqueda, no encontraron rastros ni de Fred ni del avión. Tras 4 días de búsqueda, el 25 de octubre lo dieron por desaparecido. Y el comunicado oficial del Ministerio de Transporte declaró la causa de esta desaparición como desconocida. Se trataba de un caso fuera de lo común. La historia de la extraña desaparición de Frederick Valentich recorrió todo el mundo y pronto se volvió el caso más famoso de contacto ovni en Australia, sobre todo a raíz de la publicación de su última transmisión de radio. Frederick Valentich no fue la única persona que reportó un objeto extraño en el estrecho de Bass ese día y esa noche. Los investigadores han encontrado más de 50 observaciones reportadas en esa área que ocurrieron antes, durante y después de su encuentro. La mayor parte de esta información nunca se habría encontrado sin el trabajo de los investigadores de la Sociedad de Investigación OVNI de Victorian, con sede en Moorabbin. Los avistamientos ovnis ya se habían reportado incluso 6 semanas antes de la desaparición del piloto, y alcanzó su punto máximo ese mismo fin de semana. Ese día se informaron más avistamientos que en cualquier otro periodo. 2 meses antes de este fatídico evento, se recibían cada vez más llamadas telefónicas de personas que informaban sobre luces extrañas en el cielo. Estos informes ovnis se transmitían a la policía y al King Island News, pero estos no se conocieron hasta que salió a la luz la desaparición del piloto. En las investigaciones hechas a posteriori,
encontramos una declaración muy importante de un testigo. El señor Kim Hassen, de 47 años, que asegura haber visto la avioneta, pero también el objeto verde que la perseguía. Esa tarde se encontraba cazando conejos. Estaba en una zona silvestre por detrás de la zona residencial, en unas colinas a 2 kilómetros de Apollo Bay. Iba acompañado de sus 2 sobrinas, cuando empezó a anochecer, y se pusieron rumbo a casa. Una vez subidos en la camioneta y ya de camino, su sobrina Tracy, que estaba sentada en el asiento delantero derecho, señaló que en el cielo veía una luz extraña. Al bajar la velocidad y girar la cabeza, también vio algo extraño. Alcanza a ver luces de vuelo de una avioneta, pero encima de ella, muy cerca, ve algo grande, con unas luces verdes. El señor Hassen vive muy cerca de una pequeña pista de aterrizaje, ubicada justo al sur de Apollo Bay, y conoce los aviones y la apariencia de sus luces por la noche. La importancia que tiene este testimonio radica en que cuando se interrogó a este señor, aún no se había hecho pública la transcripción de la conversación entre Frederick y la torre de control. Por lo tanto, aún no se había mencionado lo del objeto ni lo de las luces verdes. El señor Hassen sigue conduciendo su furgoneta y llega a un punto del camino donde ve todavía mejor este objeto sobre la avioneta. La presencia de la gran luz verde era tan inusual que decide detenerse y salir de la furgoneta. Y desde un claro ve cómo en un determinado momento desaparece. Cuando es interrogado, le preguntan si es que se cayeron al mar o explotaron, pero él insiste en que simplemente desaparecieron. Durante los días siguientes se siguieron encontrando diferentes testimonios de otras personas que aseguran haber visto aquellas luces verdes, que no parecían ser un avión. Incluso un fotógrafo amateur que se encontraba realizando fotos de paisajes de la zona, al revelar las fotos, descubrió grupos de objetos no identificados en el cielo. Teorías sobre lo ocurrido. Todas ellas tienen su origen en algunas verdades, aunque todas son especulaciones que ya no se podrán verificar. Se habló al principio de una versión oficial de una posible desorientación del piloto y que las luces que veía eran el reflejo de sus propias luces en el agua, mientras volaba boca abajo. Pero al tener la transcripción de la conversación, esta primera versión se tuvo que desechar, porque se veía que el piloto se encontraba en perfectas condiciones y hablaba de forma fluida y estable. Además, el Cessna es un avión cuyo sistema de suministro de combustible es por gravedad, lo que descarta esta teoría, pues de no recibir combustible, su motor se pararía inmediatamente. Por otro lado, se trataba de una persona joven que no se medicaba y se descarta la teoría de hipoxia, porque la altitud a la que volaba era muy baja, tan solo 1500 metros. En una segunda teoría se habla de un posible suicidio. Esta teoría está basada en el despiste que tuvo al no haber registrado su ruta de vuelta. Pero las entrevistas posteriores que se hicieron a los médicos, amigos y a su familia prácticamente descartaron esta posibilidad. Era una persona con una buena relación con sus padres. Tenía una bonita relación con una chica. No sufría depresión. Y él sabía lo que quería y a dónde quería llegar. Quería ser el piloto comercial más joven de Australia. Y estaba de camino de conseguirlo.
También se propuso que Valentich había escenificado su propia desaparición y que se trataba de una elaborada broma. Esta teoría se sustenta en que la policía de Melbourne recibió los informes de un avión ligero que aterrizaba en un misterioso aterrizaje, no lejos de Cabo Otway, al mismo tiempo que la desaparición de Valentich. Sin embargo, esto nunca se pudo certificar. Además, se tiene constancia de su desaparición en el radar. Y finalmente, la teoría más difundida. Y también la más polémica, que ofrece la respuesta más satisfactoria a todo este misterio que es un fenómeno ovni, en la que se cree que pudo haber sido asesinado o secuestrado por extraterrestres. La investigación oficial. El Ministerio de Transporte de Australia ha investigado oficialmente la desaparición de Valentich, pero no ha podido determinar las causas ni del accidente ni de la desaparición. El informe final, de 315 páginas, fue publicado el 27 de abril de 1982. Estaba acompañado por un registro de todas las conexiones de radio, desde la noche del 21 de octubre, entre Delta Sierra Juliet y Melbourne Air Control Tower. También incluye recortes de periódico, testimonios, análisis de aparentes restos de la nave desaparecida, planes de vuelo, diagramas y hasta una simulación ovni. Desde esa fecha, muchos investigadores han intentado acceder a esta investigación oficial. La misma que ha sido denegada permanentemente, incluso en algún momento acusada de haber sido destruida, denotando el evidente hermetismo y secretismo en torno a este caso. Lo único que se puede afirmar con certeza es que tanto el avión como su piloto desaparecieron mientras describía a un ovni. Si el piloto fue abducido o no por el ovni, nunca lo sabremos. Solo nos queda constancia de la conversación última que realizó y que se detallaba lo que él veía mientras su avión le fallaba, y que además no tenía razón alguna para inventarse nada. El universo es grande y no estamos solos. Jack el Destripador. A finales del siglo XIX, Londres era la capital más grande del mundo y el centro del Imperio Británico. La reina Victoria ya tenía en el trono más de 50 años y el entonces famoso estilo de vida victoriano estaba en pleno apogeo. La sociedad en la época victoriana estaba molesta de moralismos y disciplina, con rígidos prejuicios y severas prohibiciones. Los valores victorianos se podrían clasificar como puritanos, destacando en la época una fuerte represión sexual, la baja tolerancia ante el delito y el estricto código de conducta social. Alrededor de 900.000 personas residían en el este de Londres y al menos 250.000 vivían en Whitechapel. La zona estaba completamente sobrepoblada, el crimen abundaba y las condiciones sanitarias de trabajo y de vida para los que residían en la zona eran realmente terribles. La población de base era rural inglesa y fue aumentando por inmigrantes de todas partes, particularmente irlandeses y judíos. La policía metropolitana estimó que había 1.200 prostitutas de clase muy baja, residentes en Whitechapel, y unos 62 burdeles. Hablamos de callejas inundadas por las emanaciones malolientes del Támesis, de un barrio cuyas casas hacinadas parecen inclinarse amenazadoramente sobre quien reúne el valor de pasearse por su sombra. Whitechapel es el Londres que el resto de Londres no quiere ver. Durante los últimos meses de 1888, Whitechapel vivió una auténtica avalancha de asesinatos.
Entre agosto y noviembre se llegaron a registrar en la zona hasta 11 muertes con parámetros similares, aunque solo 5 de ellas fueron atribuidas a Jack el Destripador. Los casos en los que encajaba a la perfección el modus operandi del asesino. Todos tenían por víctimas a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Todos brutales, todos sádicos y descarnados. Las 5 víctimas que se imputaron a Jack. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima. Mary Ann Nichols tenía 42 años. Había estado casada y tuvo 5 hijos, pero se separó de su marido William en 1881. Después de la separación, se mantuvo realizando trabajos domésticos en varios hogares. Murió asesinada aproximadamente a las 3:40 de la mañana, el viernes 31 de agosto de 1868, en Bucks Row, en la calle Dewar, actualmente. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado, con una profunda hendidura y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. Emily Holland, la última persona que la vio con vida, hacia más o menos las 2:30 de la madrugada, la describió entonces como muy borracha y tambaleándose contra la pared. Cuando falleció, llevaba sin ver a su familia 3 años. El 8 de septiembre, los agentes encontraron los restos de la segunda, Ann Chapman. Tenía 47 años, era consumidor habitual de alcohol. Se ganaba la vida combinando los trabajos de costura, de fabricación y venta de ramos de flores y también el ejercicio de la prostitución. Su cadáver tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que ocurriera con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente apuñalado y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto a un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Días después, en la madrugada del 30 de ese mismo mes, descubrieron 2 cuerpos, los de Elizabeth Stride, de 44 años de edad, que pasó la última tarde de su vida limpiando habitaciones en la casa del hospedaje del número 32 de Flower Dream Street, su lugar de residencia habitual los últimos 6 años. Y Catherine Eddowes, Catherine de 46 años, la cual había tenido una mala vida trabajando en diferentes oficios y acabando en la prostitución. Ellas eran la tercera y cuarta víctimas. El cuerpo de la primera fue descubierto a la 1 en Dudfield Yard, actualmente calle Enríquez, y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador, o si en todo caso este había sido interrumpido durante el ataque. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio y otros que tenía una tez más oscura, e inclusive unos afirmaron que vestía de forma ajandrosa, pero otros argumentaron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Eddowes en Mitre Square, en la City de Londres. Tenía la garganta cortada, con una incisión profunda y extensa en el abdomen, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Joseph Lawrence, vecino, que dijo haber pasado por esa calle con 2 amigos poco antes del asesinato, declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. Se encontró el delantal ensangrentado de Eddowes, cerca de la entrada del edificio de apartamentos de la calle Goldstone, y un grafiti en la pared, justo encima de donde estaba la prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el grafiti había sido escrito por el homicida o si se trataba de una simple coincidencia, ya que este tipo de textos ilícitos eran comunes en Whitechapel en la época. Charles Warren, comisionado de policía, pidió que retiraran el grafiti antes del amanecer, bajo la sospecha de que habría incitado protestas antisemitas. Poco más de un mes después, llegó el último de los 5 asesinatos atribuidos de forma general a Jack el Destripador. Finalmente, la policía encontró el cuerpo mutilado y destripado de Mary Jane Kelly, la 5ª víctima. Tenía aproximadamente 25 años, notablemente más joven, era la víctima que más se diferenciaba de las anteriores. Se casó muy joven y se quedaría viuda poco después. Los meses previos a su muerte estaba viviendo en varios alojamientos de Dorset Street y trabajaba como limpiadora y ejerciendo la prostitución. Apareció
sobre la cama de su habitación en Dorset Street a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Para asombro de Scotland Yard, aquella oleada de crímenes ocurría en un radio de 1,5 kilómetros. Los 5 asesinatos ocurrieron por la noche, generalmente durante un fin de semana y al término de un mes. También puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior, excepto el de Stride, cuyo ataque seguramente fue interrumpido. El cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos, pero a Chapman y Edwards les trajeron el útero, mientras que esta última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. A finales de octubre, Anderson le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró su dictamen basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas. Su descripción del asesino, considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tenga registro, decía textualmente: No cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha, y la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos, el homicida cortó primero la garganta. Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos, o el entendimiento técnico de un carnicero o matarife, y en cambio argumentó que debía de tratarse de un hombre solitario sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica, e hipersexual dado el tipo de mutilaciones. También señaló que el impulso homicida podía haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía, o una manía religiosa, aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Si bien no hubo evidencia alguna de las actividades sexuales entre el asesino y sus víctimas, algunos psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas son indicativos de que el responsable obtenía un placer sexual con los ataques. Aunque para otros especialistas dicha suposición no puede ser comprobada. La policía contabilizó finalmente 5 casos achacables al misterioso delincuente bautizado como Jack el Destripador. Entre el año 1888 y 1891, la prensa lo vinculó con alguno que otro más. Antes de Mary Nichols, se especuló con la autoría de las agresiones de al menos otras 2 meretrices en Whitechapel. Emma Elizabeth Smith, quien sobrevivió al ataque pero murió poco después a consecuencia de las secuelas, y Martha Tabram, acuchillada con saña en el mismo barrio. Hoy en día no se atribuyen a Jack porque sus verdugos siguieron un modus operandi distinto. ¿Quién era realmente el autor de los crímenes? Ante la falta de evidencia forense y las varias contradicciones de fuentes contemporáneas sobre el caso, resulta casi imposible esclarecer la identidad de Jack el Destripador. Aunque existen análisis de ADN realizados a partir de las cartas atribuidas al homicida, lo cierto es que sus resultados no fueron concluyentes, y ya están demasiado adulterados como para proporcionar algún dato útil. Pese a lo anterior, existen varias teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Una de las más difundidas en esa época señalaba que el asesino debía vivir en Whitechapel y tener un empleo estable, ya que los crímenes ocurrieron a finales de semana próximos a fechas festivas y en calles cercanas entre sí. También se pensó que el responsable podía ser un hombre culto y de clase alta, posiblemente un doctor o aristócrata, que habría llegado al barrio procedente de un sector más opulento, aunque dichas suposiciones podrían haber obedecido a estereotipos culturales
como el temor a los médicos, la desconfianza en la ciencia y la explotación de los pobres por los ricos. La prensa, por su parte, no dejaría de privilegiar con su atención a un cierto Dr. Krim, también envenenador de amantes, que al parecer habría hecho una confesión incompleta en su agonía. ¡Soy el Jack! El testamento del médico siempre ha tenido la relevancia en el ámbito de las sospechas en torno al Destripador, y más aún si, como en el caso de Sir William Wool, hablamos de quién era el médico de la reina Victoria, lo que aportaba un morbo añadido. Algo semejante le pasaría a Sir John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz y acusado de asesinar a prostitutas en un vano intento de investigar las causas de la infertilidad femenina. Uno de los principales sospechosos también fue el príncipe Alberto Víctor, hijo del rey Eduardo VII, nieto de la reina Victoria. Tenía 28 años en el momento de los crímenes y murió poco después de consumados estos sucesos en una clínica privada por enfermedad. En los años siguientes a los asesinatos, los registros señalan que la policía tenía sospechas de cualquier persona que estuviese remotamente vinculada con el caso, así como de varias celebridades que ni siquiera habían sido investigadas en la pesquisa original. Con el paso del tiempo y la muerte de aquellos que vivían en esa época, autores contemporáneos han tenido soltura para acusar a cualquiera sin necesidad de evidencia histórica. En total, hubo más de 100 sospechosos de ser el Destripador. La prensa y la policía recibieron numerosas cartas en el transcurso de los asesinatos de Whitechapel, notas burlonas, jactándose de los fallidos esfuerzos de la policía, y si bien algunas consistían en propuestas para ayudar a la captura del asesino, la mayoría no tuvieron utilidad en la pesquisa. Algunas de estas notas, firmadas con el seudónimo que hizo pasar la historia como Jack el Destripador, estaban firmadas con sangre. Una de ellas iba acompañada de la mitad de un riñón humano, que pudo ser extraído de una de las víctimas. No obstante, 100 de dichas cartas supuestamente eran de la autoría de Jack el Destripador, y 3 de ellas resultaron más notables: la carta Querido Jefe, la postal Saucy Jackie y la carta más famosa de todas, Desde el Infierno. De esta última carta se hizo una película en 2001 protagonizada por Johnny Depp. Es posible que Jack el Destripador no fuera el más letal de los asesinos. A cambio, sí puede ser uno de los más despiadados y sin duda el más notorio de todos ellos. ¿Será que escuchar su nombre todavía nos evoca ese miedo que solo pueden provocar unos pasos en la oscuridad, el resplandor de un súbito cuchillo en una calle solitaria? Será que los crímenes de Whitechapel conmovieron los cimientos de la sociedad victoriana y desvelaron la existencia de una Gran Bretaña distinta, humillada y pobre. Sin embargo, estas explicaciones no bastan para aclarar por qué, más de 133 años después, la figura del Destripador se ha convertido ya en una leyenda. Porque siguen apareciendo libros y más libros en torno a sus crímenes, porque hay revistas especializadas en estudiar su perfil, o porque las investigaciones han llegado incluso a dar nombre a una materia, la riperología, a medio camino entre la ciencia y la mera especulación. La respuesta es clara: de haber sido detenido, Jack el Destripador hace mucho tiempo que hubiera dejado de interesarnos, pero ocurre que, tanto tiempo después, lo que sabemos de él es en esencia lo mismo que sabían en su tiempo: nada. Nada cierto, nada seguro, absolutamente nada. Por eso, a nadie debe extrañarle que, de tantos misterios como rodean a Jack el Destripador, cada pocos meses aparezcan puntualmente nuevas hipótesis sobre su identidad. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y si es así, dadle a me gusta. Os recordamos nuestras vías de contacto. Por correo electrónico en viernesdemisterio@gmail.com. Por Facebook o Instagram. Y también podéis enviarnos un mensaje en nuestro WhatsApp o Telegram en el 676 11 8818. Y podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast.
Nos vemos muy pronto en Viernes de Misterio.